angustia el tema, con mucha angustia. Hoy ya con preocupación, yo estaba confiado que esto se cortaba pronto, a pesar de que todos decían que era para largo, y parece que va para largo. Ya está complicando la cosa, ya están empezando a intervenir otros países. Bueno, no sé en qué termina. Así que sigo rezando para que termine pronto y se termine acá. ¿En qué termina? Termina bien. Gracias a Dios. Sí, en nombre de Dios. Hoy En nombre de Dios. justamente toda la iglesia está convocada a ayuno y oración por esa intención. Así es. Sí, Que Dios ayude así es. Así que bueno, a todos sus fieles. vamos a ver. Un poco, bueno, preocupación por lo que puede seguir y en qué termina. La angustia por cómo se han dado las cosas, ¿no? Realmente. Otro sacudón para la humanidad, esta situación. Así es. Así es. Porque la conclusión, tratando de ser lo más imparcial posible, es de que dos partes en conflicto, en guerra, cada uno tiene sus motivos. Bueno, no es este espacio para empezar a analizar el motivo, a quién corresponde la tierra, a quién no corresponde, que es para largo. Puede ser motivo de en algún momento charlarlo, si quiere, ¿no? Pero la angustia es porque son dos bandos enfrentados con éticas distintas. Y hay una definición justamente de un sheikh, creo que de Argentina, que el tipo dio unas palabritas que me impactó mucho. Dice, mientras Israel emplea sus cohetes para defender su gente, el Hamas está usando su gente para cubrir sus cohetes. Así es. Bueno, esa es la definición de las éticas distintas que yo hablaba, ¿no? Eso es lo que angustia. Hemos presenciado violaciones, están saliendo videos, violaciones, degollamiento de criaturas, gente que les encerraba en la casa e incendiaban la casa, todavía no sacó los cadáveres. Bueno, contra el otro ejército, la información que yo tengo y me han enseñado y me da la impresión que así, que la información oficial israelí no es mentirosa. Y sí, por supuesto, están recontra bombeando. Dicen que van a terminar con cualquier vestigio del Hamas que quede con posibilidad de armarse. La idea es que desaparezca como desapareció el ISIS. Pero, por ejemplo, bajaron un helicóptero que aterrizó con gente israelí, de un cohete que lo impactó por pericia del piloto, porque estaba tirando panfletos diciendo salgan de acá porque en 2 o 3 horas bombardean. Que lo hacen a través de panfletos, a través de WhatsApp, a través de todos los medios. Telefónica. Y tanto es así de que han arrasado muchísimo, he visto, pero hay menos muertos palestinos que israelíes en toda la arrasada. En la arrasada de 10 días, contra una intervención de los palestinos de un día. Está bien, no pasé propaganda acá, pero eso me generó angustia las distintas éticas, digamos, ¿no? Bueno, un tema más banal, más antiguo inclusive. Cuando digan, Hagamos, Guillo, No, Marcelo.
Sí, cuando Joel tenga ganas, sí, Joel, te escuchamos, por supuesto. Bueno, bueno, el tema, un tema que ya lo vimos hace varios años, pero vuelvo porque el grupo es nuevo, es el tema de la transfiguración en el Monte Santo, ¿no? Este, ya lo bueno, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, pero antes quisiera leerles cuál es la idea que hay sobre el tema del lugar de la transfiguración. Dice, hay un autor que dice que la antigua tradición de los ortodoxos y de los católicos identifica el monte Tabor como el lugar de la transfiguración. Acá les muestro un mapa de la Galilea, no de la Galilea, perdón, un mapa de Israel, que está dividida digamos, en las zonas conocidas, como es la Galilea. ¿Me ven acá? Que es la Galilea, Samaria y Judea, ¿no? El monte Tabor, por supuesto, está en el centro de la Galilea, ¿no? Eh, y dice así, ahí estaría identificado el lugar de transfiguración y los que conocen Israel, visitan Israel, suben el monte Tabor y les muestran el lugar de la transfiguración. Eh, Esto es debido a que los tres evangelios sinópticos del relato de la transfiguración aparece inmediatamente después del relato del encuentro de Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, de vuelta tenemos el mapa acá de la Galilea, está al norte, está por acá. Digamos, está al norte del mar de Galilea, ¿no? Entonces, es relativamente cerca del monte Tabor, es decir, cerca, día de camino, caminando eh, sin cansarse. Los que conocen Israel, Cesarea de Filipo, hoy en día se lo conoce como Bañas, que es que pasa hay un río, que Bañas es en árabe, porque en latín los romanos era el Pañas, por el dios Pan. Como los árabes no tienen, el árabe no tiene la letra P, lo hace P, entonces Bañas. Pero que es el área de Filipo, a los pies del monte Hermón. Por ahí protestantes y parte de los investigadores católicos que también indican al monte Hermón como el lugar de la transfiguración y no el monte Tabor. Según estos autores, es decir, el autor que estoy citando, si bien goza gran aceptación en la tradición antigua basada en una secuencia del relato de los hipnóticos a favor del monte Tabor, no existe un acuerdo absoluto al respecto, ya que surge una posibilidad distinta de la establecida por la tradición, que es el monte Hermón. No el Tabor, sino el Hermón. Pero todo esto en la Galilea, en la Alta Galilea inclusive. Otra fuente afirma que la ubicación de la transfiguración fluctuaba a comienzo del período bizantino entre el Tabor, por un lado, el Hermón por el otro, pero hay un peregrinaje en el año 333, que se llama el peregrinaje de Bordeaux, que son grupos que se reúnen para subir a Tierra Santa, y la ubican al lugar de la transfiguración en el Monte de los Olivos, que está frente de la ciudad de Jerusalén. Eso lo determinan ellos, y yo creo que yo voy a defender un poco más a la predicación de Bordeaux, de que la transfiguración se realizó no en el Monte de los Olivos, sino ya vamos a ver, en el Monte del Templo. El Nuevo Testamento no menciona el Monte Tabor, y se especuló también con otras posibilidades, como el Hermón, ya dijimos, y el Monte de los Olivos. Al oriente, que está el Monte de los Olivos, está al frente, al oriente del Monte del Templo. Y hasta el siglo IV. Sin embargo, esta época se determina que ocurrió, en el siglo IV había discusiones, ¿dónde estaba? ¿En el Tabor, en el Hermón o en el Monte de los Olivos?
La iglesia en el siglo IV determina, señores, se acabó la discusión, es en el Tabor. Ahí se hizo la transfiguración, y hasta el día de hoy, los que estuvo en el Tabor conmemoran, especialmente los católicos, la transfiguración en el monte Tabor. Después esto fue abandonado por los protestantes, quienes sostenían la hipótesis a favor del monte Hermón. Los protestantes dicen, no, el monte Hermón. Pero la discusión entre el Hermón y el Tabor. Los evangelios, los sinópticos, que son, ya saben, Marcos, Mateo y Lucas, ¿verdad? Eh, eh, lo identifican con el monte, con un monte alto, dicen, y aparentemente, y lo identifican con el monte Tabor. Pero, ¿qué dice? Acá hay una cuestión que Pedro dice en la segunda epístola, ¿verdad? De Pedro 1, 17 y 18, dice, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, sí, con Jesús, en el monte santo. Monte santo, conoce un poco hebreo, es Ara Kodesh. Monte santo para un judío es el monte del templo. Cualquier judío, de Jesús, Pedro, todos los apóstoles, cuando dicen Ara Kodesh, monte santo, es el monte del templo. Eso también está de acuerdo con la profecía de Isaías, que dice, Isaías 27, 13, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Dios en el monte santo en Jerusalén. Acá estamos esforzando de que monte santo, Ara Kodesh, es en Jerusalén. Es decir, que el monte del templo, ¿no? Otra cita más, también en el libro de Zacarías, y el monte de Dios de los ejércitos es el monte santo, ¿no? El monte de los ejércitos es de vuelta el monte del templo, que es Zacarías 8:3. Atención de que cuando Pedro atestigua de que esto ocurrió en el Monte Santo, es un sitio específico conocido como tal, como Monte Santo. No es un invento de Pedro que habla de un Monte Santo que quién sabe dónde está. Un lugar específico se llama Monte Santo, ¿no? Es decir, un sitio específico y no un lugar que se santificó después de haberse llevado a cabo el fenómeno de la transfiguración. Hubo transfiguración y después el lugar se lo llamó Monte Santo, sino que la transfiguración se realizó en el Monte Santo. Y ese es el monte del templo. Ahora bien, otra forma de tratar de usar el monte Tabor, dice, un texto dice, el argumento empleado por católicos y ortodoxos para identificar el lugar de la transfiguración con el monte Tabor y utilizado por los protestantes y parte de investigadores católicos para determinar cuál fue el monte que fue el monte Hermón, se basa por un lado en el hecho de que el relato de la transfiguración de Jesús aparece inmediatamente después del encuentro de Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo ya vimos que está al norte de la Galilea, de la Alta Galilea. Y el monte Hermón está un poquito más al sur, pero siempre está al norte de la Galilea y de la Alta Galilea. Y por otro, la cercanía de estos montes con ese lugar, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tiempo transcurrido entre el relato evangélico anterior a la transfiguración y el de los sinópticos
decir, el relato evangélico de los sinópticos, es un acontecimiento que de momento que se habla del lugar donde estaban, comienzan a peregrinar, recurren, de acuerdo con los sinópticos, por lo menos 6 días del último relato, del cual Jesús se encuentra con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Y de acuerdo con Lucas, pasan 8 días. Sea como fuere, los evangelistas se preocuparon en destacar que Jesús y sus discípulos disponen de suficiente tiempo, por ejemplo, para subir a Jerusalén. Son 6 días de que Jesús declara de que hay que ir al Monte Santo, porque eso ahí va a ocurrir algo, y de salir de Filipo, y se trata de identificar ese lugar con el Monte Tabor y no con otro lugar. Pero hay suficiente tiempo, desde el punto de vista del tiempo de la declaración hasta que eso se realiza, pasan 6 días de acuerdo a los sinópticos y 8 días, 6 días, 6 días de acuerdo a Mateo y Marcos, y 8 días de acuerdo a Lucas. Lucas también es sinóptico. Bueno, ahora bien, los reportes de Mateo y Marcos, que la transfiguración se desarrolló en un monte alto, no contradice la tradición judía que sostiene que este fenómeno aconteció en el monte del templo. Como que el monte del templo, el que conoce Jerusalén, es el monte más bajo y rodeado de montes que son más altos. Eso geográficamente hablando. Ahora, la traducción monte alto es Marom Arim en hebreo. Y de acuerdo a la tradición judía, Marom Arim, el más alto de los montes, es el monte del templo. Quiero verlo espiritualmente, quiero verlo físicamente, pero de acuerdo a la tradición judía, el término Marom Arim, el más alto de los montes, se refiere al monte del templo. ¿Mm? Así que acá se puede todavía decir, sostener que la transfiguración se realizó en el monte del templo, no cualquier lugar. Ahora bien, pero veamos, continuemos con el relato. Dice, se considera ahora, según los sinópticos, la secuencia que los acontecimientos posteriores a la transfiguración, como está escrito en Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9, a fin de averiguar el sitio donde se encontraba Jesús. Este hecho cobra suma relevancia, ya que podría debilitar o reforzar la tesis de que la transfiguración se hizo en el monte del templo. Pero, sin embargo, inmediatamente después de la transfiguración, Jesús sana a un muchacho lunático, ¿verdad? En Mateo 17, 14, 21. Y luego Mateo se refiere que estando ellos, sí, los discípulos, Jesús y discípulos, en Galilea, Mateo 17, Jesús anuncia la muerte y la resurrección del Hijo del Hombre al tercer día. Más adelante relata que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Dice, no entremos en la cita, que es en Mateo 17. Si realmente Jesús anticipa su muerte en la región de Galilea, resulta extraño que Mateo no detalle el lugar preciso del anuncio del acontecimiento tan importante, pero sí que recalque el lugar exacto en Capernaum, en donde acontece un episodio tan banal como la recaudación de las dracmas. Acá ya habría, de parte del autor del Nuevo Testamento, ya habría una disonancia, porque le dan a un hecho banal una identificación precisa de dónde es, y una cosa tan grande como la transfiguración que no lo diga. Sin embargo, sí lo dice.
Bueno, Sí. ¿Decías algo, Sergio? no, estaba saludando nada Ah, más. perfecto, perfecto. Bien, ¿Cómo están? bien, bien, bien. Perfecto. Sí, Corto corto el micrófono, entonces. no, no, está bien, está bien. Bueno, eh, sí, ahora sí, ya hemos visto que si la transfiguración se hizo en el monte del templo, entonces el anuncio de la pasión de Jesús debe haberse producido cerca de este monte. Y según Lucas, en un lugar llamado Galilea, y de acuerdo a Mateo y Marcos. Esto a mí, durante 2 años, no pude escribir este artículo porque tenía un problema serio. Claro, si están en Galilea, eh, es- eh, si la transfiguración se hizo en el monte del templo, ¿eh? Entonces el anuncio de la pasión debe haberse realizado, producido cerca de este lugar. ¿Eh? Y según Lucas, el lugar es llamado Galilea. Galilea está en el norte, no en la zona de Jerusalén. ¿Eh? De acuerdo con Mateo y con Marcos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál puede ser este sitio? Y acá tenemos una cosa muy interesante. En Lucas 17 dice, 17, 11, 12, yendo Jesús a Jerusalén, yendo él, ¿no? De Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿no? Entre Samaria y Galilea, perdón. Acá está Samaria y acá está Galilea, al norte de Samaria. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús pase primero por Samaria y después por Galilea? ¿Eh? Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Bueno, considero que Galilea está al norte y Jerusalén al sur, resulta imposible transitar primero por Samaria y luego por Galilea para dirigirse finalmente a Jerusalén. Sin embargo, como el texto no puede estar equivocado, ya que Lucas era muy consciente, estaba escribiendo, se puede sostener que la Galilea, este relato, no se refiere a la región norteña de Jerusalén, de Israel, sino a otro lugar. Y acá una cosa interesante, porque Galilea es una zona geográfica. El Nuevo Testamento habla de lugares específicos, de ciudades, de lugares, de puntos. ¿Eh? Estaba explicando por qué te costó 2 años. ¿Por qué me costó 2 años? Porque no podía resolver el tema ese. Y en un paseo de estudio, una chica que era guía turística, le planteé el problema ese, miren, tengo un problema con el tema ese. No, dice, la Galilea, ella no conocía el Nuevo Testamento, una chica religiosa judía. La Galilea es una aldea en el monte, en el monte no del templo, en el monte de los Olivos. Es un lugar en el monte de los Olivos, al frente de la ciudad de Jerusalén. Menos sobre el tema, claro. Ahí se me resolvió 2 años hasta que tuve con el tema ese y no digo, ¿cómo puede ser? Que hay una aldea en el Monte de los Olivos que se llama Galilea. De ahí la expresión Viri Galilei, hombres galileos, cerca de Jerusalén, eran gente que vivía en la aldea esa, o en la ciudad esa, en el Monte de los Olivos. Este, eh, Momentito, voy a cortar un poquito, porque permíteme, no, no, el mapa, acá con los mapas, el otro. Porque es importante tener en cuenta el relato. O sale contradictorio o no se puede explicar. Eh, eh, Fíjense,
lo que dice el Nuevo Testamento, que Jesús vino de algún lugar, ¿verdad? De la región de Galilea, como probablemente de Cesarea de Filipo, bien al norte, ¿eh? Eh, vía Samaria y Galilea, ¿eh? Vía Samaria y Galilea. Si Galilea está al norte, no puede venir a Samaria y Galilea, sino Galilea y Samaria, ¿eh? Pero ocurre de que en el monte de los Olivos hay un lugar que se llama Galilea. Entonces vino de Samaria, venía del norte, puede haber venido puede haber bordeado el río Jordán, puede haber venido por el centro del país o por la costa, pero a Jerusalén entra entra por Galilea, que es un lugar del monte del templo. Así que probablemente haya venido o por el camino del medio o por el lado del Jordán. ¿Eh? Entonces, a ver, ¿dónde estábamos? Entonces dice una fuente, dice de que una fuente franciscana, porque estuve investigando por todos lados cómo puede ser, entonces, me resolvió el problema, pero tengo que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Porque una chica me contó. Eh, entonces encontré fuentes, una de ellas, una fuente franciscana, de los franciscanos de Jerusalén, que dice, ¿cómo es que el lugar, dice, el Monte de los Olivos, llegó a ser llamada Viri Galilei? No es fácil determinación. Parece que este lugar fue originalmente llamado Galilea. Eso dicen los franciscanos. Que el Monte de los Olivos posiblemente, dicen, fue llamado originalmente Galilea. Y de ahí viene Galilei en el Monte de los Olivos. Es decir, que hay una tradición cristiana de que posiblemente el Monte de los Olivos fue llamado Galilea. Se llamaba Galilea. Por lo tanto, luego de dar, es decir, que ubicado frente de los Olivos, ¿no? Por lo tanto, el Monte de los Olivos no solo es el lugar de la pasión de Jesús, porque ahí fue la pasión de Jesús, sino también el anuncio de su muerte, y que luego él hace la transfiguración en el Monte Santo. Monte Santo es cruzando, conoce Jerusalén, tiene que cruzar un valle y entra al monte, al monte del templo. Y ese es el Monte Santo. ¿Eh? Así que podemos explicarlo. Lo que hay que tener en cuenta es que posiblemente Jesús subió a Jerusalén una vez más de lo que se suponía hasta ahora. Resumiendo, dice, fue en el siglo IV cuando se fijó definitivamente el Monte Tabor como el lugar de la transfiguración. Eso es tradición, en el siglo IV se dijo, bueno, al final tantas discusiones, Tabor, Hermón, y posiblemente ya estén insinuando el Monte de los Olivos, con el Monte de la Transfiguración. Hasta esa fecha no hubo consenso sobre el lugar de este acontecimiento, y tampoco lo hay en la actualidad. Hoy en día también, entre los arqueólogos, los historiadores, los teólogos, no están de acuerdo dónde es el lugar de la transfiguración. Según Pedro, este fenómeno tuvo lugar en el Monte Santo, Aracodes, es decir, en el Monte del Templo. Para Pedro, un judío como Pedro, no hay otra posibilidad. Cuando dice Aracodes, Monte Santo, es el Monte del Templo. Para los judíos, según Jesús y sus discípulos, el único Monte Santo, Aracodes, que existe, como ya dijimos, el Monte del Templo. O Arabait, el monte de la casa del templo, ¿no? Otra más, considerando que los redactores del Nuevo Testamento no especifican otro monte sagrado para los fines de la transfiguración, no cabe otra alternativa que identificar el monte del templo como el lugar de la transfiguración. No te dice en otro lugar. No te pone específicamente otro lugar. Te están insinuando cuál es el lugar.
como el lugar de la transfiguración. Es lógico, ¿no? Teológicamente hablando, es lógico que sea un lugar tan santo que se transfigure ahí. Pero eso, tema aparte. No es relevante el argumento que indica que el relato de la transfiguración es una continuación inmediata a la noticia de que Jesús se encontraba con sus discípulos en Cesarea de Filipo, o sea, en Banias, arriba, cerca del monte Hermón, ya que existen demasiado tiempo para subir a Jerusalén, o quizá peregrinar, como quieran llamarlo, y al templo y al monte del templo, porque según Mateo y Marcos, transcurre 6 días, y en 6 días yo digo, 6 días, yo no llegaría, ¿no? Pero pregunto en aquella época, 6 días del norte de Galilea a Jerusalén, ¿se puede llegar caminando con esos jóvenes de 30 años? Bueno, todos, arqueólogos, guías turísticos, dijeron sí, por supuesto, con mucha naturalidad. En 200 kilómetros por día, ¿qué 200? 50 kilómetros por día, se llega en un lugar que está a 200 kilómetros de Jerusalén. O alrededor de 200 kilómetros. Ahora bien, si esto es así, los evangelistas, Mateo, Lucas, ¿no?, se refieren a Galilea como una zona muy específica en el Monte de los Olivos y no como una región norteña de Israel. Eso lo vimos. Yo quiero dejar acá, porque después tengo otra perspectiva del tema que ya sería un poco más complicada. Pero si quisiera charlar sobre esto. Concluye entonces, ¿cuál es el lugar para vos? Entonces el lugar, la transfiguración, no es cualquier lugar de la Galilea, sino que es el monte del templo de Jerusalén, de acuerdo a la tradición judía, a la tradición cristiana, que está basada en la tradición judía de aquella época y de hoy. Pero no es el Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. ¿Por qué tradición judía? Porque el Nuevo Testamento. Porque la tradición judía, el monte del templo es el monte santo. Bueno, sí. Entonces hacemos aquí un intermedio para poder conversar un poco y tal vez después, si se da, retomamos. Claro. A ver. Perfecto, o continuamos con otra perspectiva. Muriel. Bien. Muriel, vos habías levantado la mano, querías intervenir, dale. Sí, sí, pude escuchar un poco, pero enseguida entendí. Yo consulta Betania, porque en Lucas era médico y fue el único que de los, o sea, los discípulos fue cronológicamente paso por paso de Jesús. Cuando uno lee a Lucas, lee en ese orden, es prolijo y es en ese orden. Y él nombra que fue a Betania, y Betania fue la ascensión. ¿Y dónde sería Betania? Betania es Al frente de Jerusalén, ¿no? Claro. Bueno, ahí fue. No fue en el monte de Jerusalén, diríamos, no, donde está el monte templo. de los Olivos, que está al frente de Jerusalén. Pero Betania está enfrente de los montes de los Olivos, porque lo nombra bien. No, Betania está en el monte de los Olivos, hasta el día de hoy, en lugar que se llama Betania. Entonces desde ahí es. Porque Lucas es preciso. Lucas es preciso, lean. Claro, yo lo estoy leyendo. El monte de los Olivos está pegado al monte Sion, donde está el monte del templo. Claro. Sí, hay que usar un... Hay que caminar bastante, sí. Claro, es decir, son dos montes uno al frente del otro, pero se puede ir caminando hasta el día de hoy. Sí. Hoy no da para pasear mucho esa caminata. No se puede. Daniel, pero por ahí en unos días aclare, no sé. Daniel. Sí. Daniel, ¿ahí tú? Perdón, sí. Por ahí se entrecorta. Yo, la verdad, es la primera vez que escucho esto, de estas diferentes ubicaciones de las posibles del lugar
de la transfiguración. Y nunca había escuchado lo que vos acabas de decir, que te dijo la chica que te salvó la vida, Joel, Claro, diciéndote lo de la aldeíta ahí enfrente de Jerusalén. así es. Mientras estabas hablando, busqué en la Biblia y hay una referencia que toma una luz diferente a lo que acabo de escuchar de vos. En Lucas 13:1 dice que en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás? Y me hizo pensar, porque Pilato no tendría jurisdicción sobre Galilea, ¿verdad? ¿O estoy entendiendo mal? Pero Claro, sí pero enfrente tendría de Galilea, jurisdicción sobre una Galileíta pequeña que es ahí enfrente, así es, el Monte de los Olivos, cruzando la calle. así es. Mira qué Sí, bien. señor, así es. Bien, bien, pastor. Claro. Bueno, sería una perspectiva más, una que refuerza lo que estamos diciendo, ¿no? Que la transfiguración se hizo en el monte del templo. Que Wikipedia Este, no reconoce. Galilea en Wikipedia es todo el tiempo la zona del norte. en la zona del Zona norte, geográfica, claro, norte. claro, pero fíjense de que la tradición católica, bueno, cristiana, católica, también los protestantes también están de acuerdo en que, perdón, en que se está hablando de, de que el lugar, dice una fuente, que del monte del templo que llegó a ser llamada Piri Galilei. Hasta el día de hoy, Piri Galilei es un lugar, o hombres galileos, ¿verdad? Porque los hombres Sí, sí. tienen un encuentro con hombres galileos, ¿no? Entonces, que vivían ahí. Y eso está en el monte del templo. ¿Eh? Entonces, hay un lugar que se llama Piri Galilei, por el encuentro que hubo, ¿no? Y por como dice la fuente esta, una fuente católica, dice como llegó a ser llamada Billy Galilei, no es fácil determinación, dice. Parece ser que este lugar fue originalmente llamado Galilea. Es decir, que esa parte del monte de los olivos se llamaba Galilea, y por eso se lo llama a estas personas hombres galileos, no que venían de la Galilea. Porque no hay ninguna demostración que venían de la Galilea, de la Galilea. El que venía de la Galilea era Jesús, sí. Con sus discípulos venían caminando, o por el Jordán o por la zona del centro, y entraron a Jerusalén por el Monte de los Olivos. Sí, es Este, probable la observación, Joel, porque justamente él antes de irse está en el Monte de los Olivos con sus discípulos ahí ya dando la oración final, digamos, ¿no? Orando. Y sí, ahí los manda que se reúnan porque va a ir ahí, les dice. Voy a aparecer cuando él se aparece, que resucitó, que viene caminando, y les dice, a Magdalena le dice: diles a los hermanos que los encuentro en el monte, en Galilea, que vayan a Galilea. Y claro, si estaban ahí en Jerusalén, tenían 6 días de recorrida. En cambio, como dicen, esa observación que están diciendo que ustedes conocen, que saben bien las tierras, es justamente ahí enfrente, porque ellos no se movieron de Jerusalén. Cuando pasó todo eso, quedaron con mucho miedo, pero se quedaron en Jerusalén. claro. Así que es probable que Y los ahí citó ahí. recibieron el don de lenguas y todo lo demás, en Sí, Jerusalén. sí, sí. Bueno, más o menos está claro. Esto sería al ladito de donde ahora está la Universidad Hebrea. No, la universidad está arriba. El campo de la universidad es cerca, por supuesto. Entonces, estamos hablando del Monte de los Olivos. Hay tradiciones. Está la iglesia de la Iglesia de las Naciones, está un poco más abajo, dice que fue por ahí, porque hay un olivo ahí al lado de la Iglesia de las Naciones.
Bueno, pero es el lugar ese, ¿no? Es el monte ese, que es el monte de los Olivos, ¿no? Y Ahora, ahora, Joel, y ahora donde se hace la peregrinación es dentro del monte donde está el templo, y no es ahí, ¿no es cierto? Van no, ahí, peregrinaciones cristianas no se hacen en el monte del templo. pero no los llevan ahí, que No, dicen que ahí ascendió, adentro del templo de Jerusalén, por ahí. no, No, ah, no. En Jerusalén, pero no en una casa se lo vio que en la casa de, no me acuerdo de quién era, que estaban reunidos los apóstoles, José Arimatea, seguro, porque era de ahí. ¿quién? José de Arimatea. Bueno, José de Arimatea, Nicodemo, todos eran pero José de Arimatea era de Arimatea, no era de Jerusalén. Claro, pero Pero eso claro, lo sí. sé. Sí. Ok. Pero bueno, estaba en Jerusalén, por supuesto. Son épocas de peregrinación, vienen de todos lados a peregrinar 3 veces por año, como ya la vez pasada creo que lo explicó Marcelo, en las fiestas en las fiestas, que es en la Pascua, es en Pentecostés y es en Sucot. En Sucot. Y la crucifixión de Jesús fue en la Pascua. Es decir, que era un lugar estaban peregrinando, no era en cualquier fecha. Teresita está pidiendo la palabra. Sí, Sí, Hola, ¿me escuchan? sí. Sí. Para nosotros los católicos, la transfiguración sucede en el monte Tabor, en Israel, claro. no muy lejos de Nazaret. Es- Y dice también que Monte Tabor es una colonia aislada que surge abruptamente en el valle de Jezreel. Israel, abajo. Israel, abajo. Israel, Sí. muy cercana a las montañas de Nazaret. O sea que para nosotros es el Monte Tabor. Y estuve Claro, ahí, tuve la claro, gracia de sí. Dios La tradición, hay una tradición católica que es el Monte Tabor. y Entonces, vivir de realmente acuerdo al Nuevo momentos muy Testamento, emocionantes. es en Jerusalén, ¿no? Es el Monte de los Olivos y en Jerusalén. Teresa, ¿dónde estás leyendo? De Monte No, Tabor. lo sé, que la Iglesia Católica se dice que Es en Monte Galilea. Tabor. Los Montes Tabor están en Galilea. He ido con un grupo de católicos dirigido por sacerdotes al Monte Tabor, estuve allá. Lo que estoy leyendo, Después lo busco, porque yo lo he leído, Acá está el Monte Tabor. pero a Es en la mí, Galilea. En la Galilea. claro, Ahí. Jerusalén está acá. claro, hay mucha diferencia, Claro. sí. Por eso que pasan 6 días, de acuerdo a Mateo y Marcos, y 8 días de acuerdo a Lucas. Claro. Una caminata. Gente Sí, joven sí. la hace con facilidad. Por eso, si me permite, yo decía al principio de que sostienen mucha gente que el Monte Tabor, pero él sostiene que el Monte del Templo. El Monte del Templo donde se han dado todos los acontecimientos importantes. Todo el templo y todo, bueno. No solamente eso, sino que también es lugar de sacrificios. Claro. Claro, claro. Todos los acontecimientos importantes de la Biblia está ahí. Por eso este es un tema importante no solo para cristianos, sino también para judíos. Los judíos dicen que Jesús no es nadie. Y bueno, no es nadie. Fíjate todo lo que se dio que Jesús es. Y el Santo Sepulcro está ahí en la Ciudad Vieja. Está ahí al lado. Ahí también hay muchos lugares que están errados porque no se saben, porque como hubo destrucción, hubo muchas cosas y hay metáforas. Cuando uno lee las escrituras hay metáforas, no lo dice directamente, entonces nos tienen así, pero yo lo he leído y entendí que fue en el Gólgota, donde está justamente un rispio, hay como un abismo, y es ahí arriba donde tiene la forma de una calavera, la roca, diríamos, donde suben, y donde realmente murió. El Gólgota
es El una parte Gólgota. del es una parte del Santo Sepulcro hoy en día, ¿no? Alejandro Gordillo está pidiendo la palabra. Sí, perdón. ¿Dónde está? Perdón. Sí. Mira, yo creo que da muchas luces saber que posiblemente puede haber sido el monte del templo, el lugar del sacrificio. Jesús que nació, vivió y murió como judío, su ADN. Es un sentir lo que uno puede palpitar en el corazón. Aunque dicen que entre el siglo III y el siglo IV, la Iglesia, en cuanto a institución, que siempre se refirió al relato de los evangelios que hablan de un monte alto y dio por concluido o cerrado el tema de la discusión y dice que es en una iglesia franciscana donde se conmemora el lugar de la transfiguración. Indudablemente es una respuesta bastante, digamos, liviana, y por supuesto es de ahondar en el tema. Repito, mi postura también pienso que tiene que ver con el monte del templo, el monte alto, el monte elevado, y quizás en el siglo III o IV, quizás por no perder el eje de la prédica evangélica, que es más bien lo que significa la transfiguración en sí, quizá la institución da por cerrado el tema. Que repito, no voy a entrar a criticar el marco institucional, pero no me parece la respuesta, pero hasta el día de hoy sería la respuesta de la Iglesia, ¿no? Da por cerrado el tema y pasa a otra cosa. Bueno, ese es el aporte que quiero dar, más allá de que comparto mucho lo que acaban de explicarnos lindamente en el tema, Joel. Muchas gracias, padre. Sí, Elsa. No, yo simplemente lo que quería reafirmar algo que habían comentado y que por lo menos en mis 2 viajes a Israel, hay muchísimos lugares que se los veneran, pero producto de la tradición, sin la certeza de que hayan sido exactamente esos lugares, salvo el Evangelio cuando hablan de Nazaret, de Belén, del primer milagro de Jesús en Caná, en Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María, digamos, el bautismo en el río Jordán, la madre de Pedro que vivía en Cafarnaúm, digamos, salvo algunos lugares así muy puntuales, después el resto es la tradición. Y no veo que la Iglesia Católica, desde el punto doctrinario, se esfuerce en este momento por tener certeza de ciertos lugares. Me pareció interesantísimo el planteo que has hecho. Nunca se me ocurrió a mí pensarlo en esos términos. Has abierto realmente una puerta enorme con lo del Monte Santo, o sea, el Monte del Templo, digo bien, o el Monte Tabor. La verdad que yo nunca me encontré en esa disyuntiva que ahora sí, dada tu exposición, como para indagar. De todas maneras, tus fundamentos son bastante sólidos, ¿no? Porque para desplazarse, y eso sí siempre me había llamado la atención, que hablaba de Samaria y Galilea cuando tendría que haber sido el circuito distinto. Galilea, Samaria, Jerusalén. Ese es un dato muy objetivo. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Elsa. Joel, ¿Y vos querés decir algo? No, yo no. Quiero preguntarte simplemente si quieres seguir, ¿sí? ¿Continuamos? Bueno, no, ya sería entrar en otro tema, pero claro, lo dejemos acá, en otra perspectiva, otro tema, el mismo tema, pero tendría que desde otro abordaje diferente, comprendo. Claro, Okay. claro. Solamente quería dejar de que plantear
de que un acontecimiento tan trascendental en la tradición cristiana como la transfiguración de Jesús no es en cualquier lugar, sino de que es en un lugar central, que para los judíos es fundamental. Y allá estamos hablando de judíos, no. Todos eran judíos ahí y prendidos a la tradición judía. Sabían lo que estaban diciendo. Sí. Sí, Muriel, ¿quieres decir algo? Joel, yo quiero contestar una pregunta que había quedado en duda de parte suya, tuya, que decías, ¿cómo puede ser que después del tercer día haya resucitado? Y en realidad es al segundo día. Yo no Y hay un dije eso. error grandísimo en todo el catolicismo, en todos lados, porque Jesús se levanta, o sea, tuvo 2 días muerto. Yo les doy dónde está escrito, ¿eh? Fueron 2 días. No, porque todos dicen al tercer día. Al tercer día se presentó y lo vieron, cuando él iba caminando y era su tercer día. Pero el segundo día ya estaba vacía la tumba, o sea que cumplió como estaban las escrituras. En Oseas 6, Oseas 6:2, 750 años antes de Jesús, ya Oseas lo estaba escribiendo y lo dejó escrito, qué es lo que nos dejaba Yahweh, ¿no es cierto? Y lo voy a leer, ¿quieren? Porque Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde, que justo en esa hora es la hora, la 9ª hora es cuando se entregaba y se hacía el sacrificio del animal, cuando ya se preparaba. Justo un viernes a las 3 de la tarde, sábado no se hace nada porque Shabbat es un día. Y parte de esas horas y pasando la madrugada ya es el segundo día y ya no estaba. Que fue cuando... Parte del viernes, sí, es la otra parte también. El viernes todavía no terminó cuando Jesús es crucificado. Claro. Entonces hay una parte del viernes, el sábado y parte del domingo. El domingo. Claro. Pero, y ya no sabemos cuándo. Perdón. Y sin embargo, si querés complicarlo más todavía, el domingo se encontró la tumba vacía. ¿Para cuándo vacía? Claro. Y fue de madrugada. Fue antes No, que de madrugada la encontraron vacía. Pero no, por eso. no. Está bien, pero ¿cuándo se vació, digamos así? No sabemos. Ah, no se sabe. No se sabe. En Oseas 6, les leo el versículo 1, 2 y 3. Dice, venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Se cumple, porque José le estaba diciendo a todo Israel, a su pueblo, le estaba comunicando lo que nos daba Yahweh, y lo cumplió Jesús. En la tradición judía el tercer día es en este momento, ¿no? Que divide divide la historia de la salida de Adán del paraíso hasta la redención final. El judaísmo divide la historia en 6.000 años, de los cuales 2.000 años son vacíos, es decir, hasta Abraham, después de Abraham y comienza el monoteísmo, 2.000 años que son del Mesías, que termina con la época de Jesús más o menos, y 2.000 años posteriores, que son la época nuestra, año más, año menos. Y ahí habría que ya pasar al séptimo día, que es Shabbat, que el mundo provenir, y bueno, y esto tenemos que pensar si esto es parte Bueno, Joel, primero, ¿me permites que te interrumpa aquí como por la hora? Y además porque tanto el padre Gordillo como Teresita han mandado mensajes diciendo que rezan por la paz. Amén.
Y la verdad que en los momentos como este, donde para mucha gente lo más lógico es agarrar las armas o cosas por el estilo, yo creo que es cuando más útil y necesario es rezar. Y que podamos hacerlo juntos, judíos y cristianos, es un privilegio. Así que, si me permites, Joel, te agradezco. Por favor. Es realmente muy valioso, lo dijo, Elsa te lo dijo claramente, que le abriste una ventana nueva. Bien, bien. Fue muy interesante, muy valioso, pero creo que parte de esta reunión también es que nos tomemos el tiempo para rezar juntos. Y quería pedirle a Teresita si tiene ganas, no sé, perdón, si no tenés ganas, decilo, pero por ahí quieres conducir tú un rezo. Lo poco que pueda decir. Dale. En nombre de Dios, primero voy a leer una pequeña oración del movimiento en que yo estoy, la verdadera vida en Dios, transmitida a Basula, que dice: Padre de misericordia, une tus ovejas, reúnelas de nuevo, haz que comprendan su aridez, perdónalas, moldéalas como tú quieres que sean. Recuérdales tu camino, que se dé gloria a tu santo nombre por siempre. Amén. Y si me permiten, no sé si les caerá mal, pero les voy a leer una oración del pueblo musulmán, hacia el pueblo musulmán, que también en la misma peregrinación que hice a Israel, la leyó un sacerdote. Y dice así: Señor, abre los oídos, abre los ojos, abre el entendimiento de este pueblo salido del linaje de Ismael, hijo de Abraham, padre de todos los creyentes. Recuerdo tu promesa, recuerda a Ismael, a quien no abandonaste, sino que hiciste padre de un gran pueblo en atención a Abraham su padre. ¿Entregarás este pueblo a la muerte? ¿Lo formaste acaso para poblar el infierno? Tú eres Dios de misericordia. Acuérdate de este pueblo que se ha agrupado bajo el signo de la luna. Fue el hijo mayor, pero no el elegido. Le diste el desierto como patria y la fiereza como herencia. Pronuncia tu palabra sobre ellos, pues la luna se ha convertido en sangre, y donde prospera el Islam desaparece la paz. Los celos han engendrado sangre y muerte, su mano contra todos y la mano de todos contra él. ¿Hasta cuándo, Señor, no habrá paz en la casa de Ismael? Pronuncia, Señor, tu palabra sobre su entendimiento y su corazón y di: Éfata, sobre este pueblo, el pueblo de la sangre, el pueblo de la guerra, el pueblo de la muerte. Ten compasión de los pueblos que han heredado el desierto y no conocen la paz. Abre la puerta y acógelos. Dales la vista y te verán. Abre los oídos y reconocerán tu voz. Permíteles sentarse con nosotros en la mesa para que puedan ellos también cenar contigo. Amén. Amén. Me gustaría compartir también, Teresita compartió con nosotros esta canción de mujeres musulmanas, judías y cristianas que luchan por la paz de hace muchos años. Sí, y les quiero compartir con ustedes. Gracias, Ángel. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנשבת
מתנפנפת לצילי החומה بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات بخر ושבתי מגלותי, יפתחו שעריי אל הטוב האמיתי. I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way. And I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north to the south, from the west to the east, hear the prayer of the mothers. Bring them peace, bring them peace. From the north to the south, from the west to the east, salvation is my fire on the land. Bring the peace, bring the from the north to the south, from the west to the east, salvation is my fire on the land. Bring the peace, bring the from the north to the south, from the west to the east, salvation is my fire on the land. Bring the peace, bring the hear the prayer of the mothers. Bring the peace, bring the bring the peace, bring the bring the peace, bring the Muy bien, nos vemos el martes próximo, Dios mediante. Salam aleikum. Shalom aleikum. Salam aleikum. Ok.